El sendero. Hace algunos años, una familia originaria de Irapuato, México, decidió embarcarse en un largo viaje hacia la costa de Mazatlán para disfrutar de unas merecidas vacaciones en la playa. La familia estaba formada por Marcos, el padre, un hombre apasionado por la historia y el folclore local, Teresa, la madre, una amante de la naturaleza y las tradiciones, y sus dos hijos, Andrés e Isabela, quienes esperaban ansiosos un verano lleno de emocionantes aventuras. El trayecto comenzó de manera tranquila, mientras el sol se ocultaba en el horizonte, tiñendo el cielo de colores cálidos y misteriosos. La familia viajaba por una carretera solitaria que serpenteaba entre los densos bosques de la Sierra Madre Occidental. El ambiente se volvía cada vez más denso y oscuro a medida que se adentraban en la noche. Marcos, como siempre, había investigado a fondo sobre los lugares que visitarían durante el viaje. Había escuchado acerca de un antiguo camino, conocido como el Sendero de la Oscuridad, que los lugareños evitaban mencionar por temor a lo que allí se decía que habitaba. Sin embargo, la curiosidad de Marcos lo llevó a querer descubrir más sobre esta leyenda local. Mientras conducían por la carretera, Teresa comenzó a sentir una extraña sensación de inquietud. El viento silbaba entre los árboles altos y oscuros, y un sentimiento de malestar se apoderó de ella. A pesar de sus temores, no quiso arruinar el ánimo del viaje y decidió mantener sus pensamientos para sí misma. Marcos, por otro lado, estaba emocionado por la perspectiva de encontrar el famoso sendero. A medida que avanzaban, las señales de tráfico se volvieron escasas y el entorno se volvió cada vez más agreste. Tras varias horas de viaje, el GPS indicó que estaban cerca del Sendero de la Oscuridad. Decidieron tomar el desvío hacia el camino legendario y, al hacerlo, se adentraron en una espesa niebla que cubría el sendero. Las luces del automóvil apenas lograban disipar la oscuridad y los nervios de la familia se intensificaban. El ambiente se volvió opresivo, como si algo invisible los observara desde las sombras. En un momento dado, Andrés exclamó que había visto una figura espectral al costado del camino. Marcos intentó tranquilizar a su hijo, atribuyendo el avistamiento a la fatiga del viaje y la niebla densa que jugaba trucos en la mente. A pesar de sus palabras, el inquietante encuentro había dejado a todos alerta. Continuaron avanzando lentamente por el sendero y, de repente, el coche comenzó a mostrar signos de falla. Los intentos de Marcos por reiniciarlo resultaron inútiles, quedando varados en medio de la nada, en plena oscuridad. Decidieron esperar ayuda, pero conforme pasaban los minutos, el ambiente se volvía aún más tenso. Ruidos extraños se escuchaban a su alrededor, como susurros siniestros que no provenían de ninguna parte. Isabela empezó a llorar y Teresa intentaba calmarla, sin éxito. De repente, una débil luz se asomó en la distancia, aparentemente una linterna. Un hombre apareció entre la niebla, vistiendo ropas viejas y desgastadas. Ofreció su ayuda para llevar a la familia a un refugio cercano, ya que era peligroso quedarse en medio de la oscuridad. Con pocas opciones, la familia aceptó la oferta del extraño. El hombre los guió por el sendero mientras contaba historias de desapariciones misteriosas y apariciones sobrenaturales que habían ocurrido a lo largo de los años en aquel lugar olvidado. Tras un largo y angustioso recorrido, llegaron a una pequeña cabaña en medio del bosque. El hombre les advirtió que debían abandonar ese lugar al día siguiente, antes del anochecer, ya que lo que habitaba en el Sendero de la Oscuridad era algo que no tenía explicación lógica. No reveló más detalles y desapareció en la niebla antes del amanecer. A la mañana siguiente, la familia encontró un camino que los llevó de regreso a la carretera principal. Llegaron a Mazatlán sin más incidentes, y aunque el viaje había sido angustiante, la experiencia los dejó con una sensación de que habían sido testigos de algo sobrenatural y misterioso. Desde entonces, la familia nunca habló sobre lo sucedido en el Sendero de la Oscuridad. Mantuvieron la historia en secreto, pero en lo más profundo de sus corazones, siempre quedó la pregunta, ¿qué misterios acechan en esa ruta olvidada en las profundidades de la Sierra Madre Occidental? Tiempo después, Andrés, ya adulto, decidió investigar más sobre el Sendero de la Oscuridad y la leyenda que lo rodeaba. Tras incontables horas de búsqueda,
descubrió un antiguo diario que relataba historias de personas que se aventuraron en el sendero y nunca regresaron. Intrigado, Andrés encontró una nota oculta en el diario, la cual mencionaba que solo aquellos que habían sido testigos de lo inexplicable y habían guardado silencio al respecto podrían comprender la verdad detrás del sendero de la oscuridad. Decidido a descubrir el misterio que había perseguido a su familia durante años, Andrés regresó al sendero en solitario. La niebla densa lo envolvía mientras caminaba con determinación, recordando los eventos de su infancia. Finalmente, llegó a una gruta oculta en lo más profundo del bosque. Allí, se encontró con el mismo hombre misterioso que había ayudado a su familia años atrás. Andrés se sorprendió al ver que el hombre no había envejecido y emanaba una extraña aura. El hombre le reveló que el sendero de la oscuridad era en realidad una brecha entre nuestro mundo y el reino de lo desconocido. Quienes se aventuraban allí, debían enfrentar sus miedos más profundos y guardar silencio sobre lo que experimentaron, para proteger la delicada barrera que separaba a ambos mundos. Andrés comprendió que había sido elegido para proteger el secreto del sendero y continuar con la misión de mantener a salvo la humanidad de las fuerzas sobrenaturales que se ocultaban tras la oscuridad. Desde entonces, Andrés ha mantenido la historia en secreto, pasando el legado a las futuras generaciones de su familia. El sendero de la oscuridad permanece oculto, pero su existencia sigue alimentando la curiosidad de aquellos que escuchan la leyenda. Y así, la verdad detrás del sendero de la oscuridad sigue siendo un enigma, transmitido solo a aquellos que se atreven a aventurarse en sus sombras y enfrentar lo inexplicable. ¿Te atreverías a caminar por ese sendero prohibido y descubrir qué secretos oculta en la profundidad de la Sierra Madre Occidental? Encuentro en la carretera de la muerte. Hace unos años, en una oscura y solitaria carretera de California, trabajaba Juan, un conductor de una empresa de paquetería. Su trabajo implicaba recorrer largas distancias y entregas nocturnas en lugares apartados, donde la soledad y la oscuridad se entrelazaban formando un ambiente inquietante. Una noche, mientras se adentraba en una ruta poco frecuentada conocida como la carretera de la muerte, Juan experimentó un suceso paranormal que marcaría su vida para siempre. Era una noche de luna llena, el resplandor pálido iluminaba la carretera mientras Juan avanzaba en su vehículo. Los árboles se alineaban a ambos lados de la carretera, proyectando sombras espeluznantes que parecían cobrar vida a medida que avanzaba. Aunque era un conductor experimentado, esta ruta siempre lo llenaba de un inquietante presentimiento. Al llegar a una zona particularmente aislada, el ambiente se volvió aún más tenso. La radio comenzó a emitir estática y, extrañamente, las luces del tablero se apagaron momentáneamente. Juan sacudió su cabeza, pensando que todo era producto del cansancio, pero una sensación de inquietud persistía en su interior. En ese momento, divisó una figura borrosa en la distancia. Al acercarse, notó que era una mujer de aspecto desaliñado y vestimenta antigua, con una expresión de desesperación en su rostro pálido y ojos penetrantes. Juan, sintiendo empatía por la aparente situación de la mujer, decidió detenerse para ofrecer ayuda. La mujer se acercó al vehículo y, con voz temblorosa, le pidió que la llevara a un pueblo cercano, ya que su auto se había averiado y estaba perdida. A pesar de la extrañeza de la situación, Juan accedió a ayudarla y la invitó a subir al vehículo. Durante el trayecto, la mujer se mostraba nerviosa y evitaba el contacto visual con Juan. Le dio indicaciones vagas para llegar a su destino, pero a medida que avanzaban, el paisaje parecía cambiar a su alrededor. Las luces del automóvil parpadearon nuevamente y el reloj del tablero parecía haberse detenido. Juan comenzó a sentir un escalofrío recorriendo su espalda, mientras la incómoda sensación de que algo no estaba bien se apoderaba de él. La mujer, de repente, comenzó a murmurar palabras incomprensibles y su figura parecía difuminarse. Asustado, Juan frenó el vehículo y miró nuevamente hacia el asiento del pasajero, solo para descubrir que la mujer había desaparecido por completo. En su lugar, solo quedó un rastro de niebla y un aroma desagradable que llenó el interior del automóvil. Con el corazón latiendo con fuerza, Juan reanudó la marcha y trató de alejarse lo más rápido posible de aquel inquietante lugar.
La carretera se estiraba interminablemente y el paisaje parecía distorsionarse a su alrededor. Por más que intentaba concentrarse, el miedo se apoderaba de su mente. Finalmente, logró llegar a una gasolinera en el siguiente pueblo. Bajó del vehículo, temblando y confundido por lo que acababa de vivir. Se dirigió al baño para lavarse el rostro y tratar de calmarse. En el espejo, vio su reflejo pálido y ojeroso. Pero, para su horror, la imagen reflejada no era solo suya. Detrás de él, pudo vislumbrar la presencia fantasmal de la mujer que había recogido en la carretera. Su mirada era vacía y sus brazos extendidos, como si estuviera tratando de tocarlo. Aterrado, Juan se dio la vuelta, pero no había nadie allí. La mujer había desaparecido nuevamente, dejando solo una sensación de angustia y desasosiego en el aire. Desde aquel escalofriante encuentro en la carretera de la muerte, Juan se volvió más reservado y reacio a hablar sobre su experiencia. Trató de encontrar explicaciones racionales para lo sucedido, pero la verdad permaneció oculta en el misterio de aquella carretera solitaria. Hasta el día de hoy, Juan sigue conduciendo en su empresa de paquetería, pero nunca ha vuelto a recorrer la infame carretera de la muerte. Su encuentro con lo inexplicable lo persigue en cada trayecto nocturno, recordándole que, en lo desconocido, acechan misterios que desafían la lógica y marcan a aquellos que osan adentrarse en la oscuridad de la noche. Tiempo después del encuentro, Juan investigó más sobre la leyenda de la carretera de la muerte y descubrió que numerosos conductores habían reportado avistamientos de una mujer fantasmal en la misma área. Algunos incluso afirmaban que había sido víctima de accidentes automovilísticos fatales después de encontrarse con ella. Intrigado, Juan decidió visitar a una experta en fenómenos paranormales que había escuchado hablar sobre esta leyenda. La mujer le reveló que la carretera de la muerte era un lugar con una historia trágica y que la mujer que Juan había visto podría ser el espíritu de una víctima fatal de un accidente ocurrido en esa ruta. Lo que más sorprendió a Juan fue que la experta le mostró una fotografía antigua de la mujer que él había recogido aquella noche. Era la misma mujer que había visto en su coche. La experta le explicó que esta entidad espectral era conocida como el alma perdida de la carretera y que buscaba desesperadamente encontrar el camino hacia la paz eterna. Desde aquel día, Juan decidió enfrentar sus miedos y regresar a la carretera de la muerte para ayudar al alma en pena a encontrar la paz que tanto ansiaba. En una noche oscura y llena de misterios, Juan llevó a cabo un ritual de despedida y liberación en el lugar donde había visto a la mujer fantasmal. Al terminar el ritual, una sensación de calma y alivio se apoderó de Juan. Cerró los ojos un instante, y cuando los abrió, la mujer ya no estaba allí. A partir de ese momento, los avistamientos de el alma perdida de la carretera cesaron, y la leyenda poco a poco fue desapareciendo de las conversaciones de los lugareños. Juan pudo seguir con su trabajo sin el temor que lo acosaba, sabiendo que había hecho algo especial al ayudar a un alma en pena a encontrar la paz en el más allá. Aunque nadie más en la empresa de paquetería sabía lo que realmente había sucedido, Juan lo llevó en su corazón como un secreto que lo conectaba con el mundo de lo desconocido. Y así, la leyenda de la carretera de la muerte se convirtió en una historia de misterio y redención, que dejó una huella imborrable en el alma de un conductor valiente y dispuesto a enfrentar lo inexplicable para encontrar respuestas y ofrecer ayuda a aquellos que ya no pertenecían a este mundo. El enigma de la ruta del silencio. En Honduras, un país de paisajes enigmáticos y antiguas leyendas, se encuentra una carretera poco transitada y envuelta en misterio, la Ruta del Silencio. Esta vía serpentea a través de densos bosques y montañas, con un aura de temor que aleja a los viajeros durante las noches. La leyenda cuenta que hace décadas, un autobús repleto de pasajeros desapareció misteriosamente en medio de la noche, dejando solo silencio y preguntas sin respuesta. Desde entonces, numerosos rumores han surgido acerca de espectros que acechan por las noches, esperando a aquellos que se aventuran en la ruta del silencio. Eduardo, un joven periodista apasionado por los misterios, decidió explorar esta carretera prohibida con el objetivo de descubrir la verdad detrás de los espeluznantes relatos.
Armado con su cámara y una determinación insaciable, se internó en la tétrica oscuridad de la noche. El cielo estaba nublado, sin luna ni estrellas, mientras que una densa neblina envolvía el paisaje. Eduardo podía sentir el palpitar de su corazón mientras avanzaba por la ruta del silencio. El repiqueteo de la lluvia en el parabrisas aumentaba la tensión en el ambiente. De repente, el motor de su vehículo comenzó a temblar y las luces se oscurecieron, proyectando sombras danzantes en la carretera. Aunque inquieto, Eduardo se vio incapaz de alejarse y decidió continuar a pie, dejando el automóvil atrás. A medida que caminaba, los susurros de los árboles y el crujir de las hojas secas bajo sus pies aumentaron su inquietud. Pese a sentirse vulnerable, persistió en su búsqueda de respuestas. Finalmente, encontró un viejo caserón abandonado al costado de la ruta. El caserón, envuelto en sombras, parecía susurrarle secretos del pasado. Eduardo se aventuró adentro, donde halló un antiguo baúl que contenía un cuaderno empolvado. A través de sus páginas amarillentas, descubrió que pertenecía a uno de los pasajeros del autobús perdido. El diario relataba un último viaje lleno de esperanzas y sueños rotos, pero no revelaba lo que sucedió esa fatídica noche. Eduardo se sintió frustrado, sin embargo, decidió seguir indagando en busca de respuestas. En su periplo, halló una pequeña aldea cercana donde habitaban los descendientes de los pasajeros que habían desaparecido. Los lugareños, aunque reticentes, compartieron fragmentos de la historia que se había transmitido a través de generaciones. Una anciana le susurró en voz baja que el autobús se había sumido en un abismo durante la tormenta. Se decía que las almas de los pasajeros, incapaces de descansar en paz, volvían para advertir a los visitantes sobre el peligro que se escondía en la ruta del silencio. Eduardo regresó al caserón abandonado con el corazón acelerado. En medio de la noche, rodeado de sombras, sintió una extraña presencia a su alrededor. Pero en lugar de temor, una sensación de compasión y empatía lo invadió. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. En una revelación sobrecogedora, Eduardo se dio cuenta de que él era la reencarnación del conductor del autobús perdido aquella fatídica noche. Los secretos que anhelaba descubrir, la razón por la que sentía un impulso tan fuerte hacia la ruta del silencio, todo tenía sentido. Las almas de los pasajeros, incluida la suya, buscaban redención y descanso. Con lágrimas en los ojos, Eduardo confesó en voz alta sus propias culpas y los remordimientos del conductor. Aceptó su conexión con el pasado y asumió la responsabilidad por aquel trágico accidente. Entonces, una aura tranquilizadora envolvió el caserón y la ruta del silencio. Las sombras danzantes desaparecieron, y la neblina se disipó, dejando paso a una suave luz matinal. Eduardo sintió que las almas en pena finalmente encontraban la paz que tanto ansiaban. Al amanecer, Eduardo emprendió el regreso a casa, pero no como un periodista en busca de una historia sensacionalista. En cambio, se convirtió en el portador de la verdad y el mensajero de la redención para aquellos que ya no podían hablar por sí mismos. El documental que produjo sobre la ruta del silencio no fue solo una exposición de lo paranormal, sino un tributo respetuoso a las vidas perdidas y una lección sobre la importancia de enfrentar el pasado con valentía. La ruta del silencio dejó de ser un lugar de miedo y se convirtió en un símbolo de reconciliación. La historia de Eduardo se convirtió en una leyenda propia, una narración de redención y empatía que trascendió el tiempo. Desde entonces, la carretera poco transitada se volvió un lugar sagrado, donde los visitantes acudían no solo por su belleza natural, sino para rendir homenaje a las almas que encontraron la paz gracias a un periodista que, en su búsqueda de la verdad, también encontró su propio destino y propósito en la ruta del silencio. Los días pasaron después de aquel misterioso encuentro en la ruta del silencio, y el documental de Eduardo se convirtió en un fenómeno en las redes sociales y en los medios de comunicación. El periodista recibió el reconocimiento de su valiosa labor y el respeto de muchos por haber llevado a la luz una verdad olvidada. Sin embargo, Eduardo no se dejó llevar por la fama repentina. En lugar de buscar nuevos casos paranormales o sensacionales, decidió enfocarse en contar historias profundas y significativas que reflejaran el impacto que la verdad puede tener en la vida de las personas.
El joven periodista se sumergió en proyectos que rescataron la memoria de otros lugares y eventos olvidados, buscando dar voz a aquellos cuyas historias se habían perdido en el tiempo. Su compromiso con la verdad y la empatía en sus reportajes trascendió fronteras y pronto sus trabajos alcanzaron reconocimiento a nivel internacional. Con el paso del tiempo, Eduardo se convirtió en un referente en el mundo del periodismo, ganando premios y reconocimientos por su valiosa contribución a la sociedad. Sin embargo, en su corazón, siempre recordaría la experiencia que cambió su vida en la Ruta del Silencio. La leyenda de la carretera misteriosa se propagó a lo largo y ancho, y más personas se sintieron atraídas a conocer la verdad detrás de sus sombras. Pero, gracias al documental de Eduardo, la Ruta del Silencio ya no era solo un lugar de misterio y terror, sino un símbolo de esperanza y reconciliación. Los lugareños, antes temerosos de adentrarse en la carretera, empezaron a protegerla como un tesoro invaluable. Se organizaron para mantenerla en buen estado y para preservar la memoria de aquellos que la habían cruzado en el pasado. Eduardo se mantuvo en contacto con la comunidad y con las personas que había conocido en su travesía por la Ruta del Silencio. A medida que el tiempo pasaba, escuchó historias de quienes, al visitar el lugar, habían sentido una conexión con sus propios ancestros, como si la carretera tuviera un poderoso lazo con el pasado y el presente. El periodista continuó compartiendo la historia de la Ruta del Silencio en conferencias y charlas, inspirando a otros a buscar la verdad en sus propias vidas y a confrontar sus propios demonios. Su mensaje resonaba en el corazón de la gente, recordándoles que, en ocasiones, la respuesta más profunda yace en nuestro propio interior. En uno de sus viajes, Eduardo recibió una carta de agradecimiento de una mujer anciana que vivía cerca de la Ruta del Silencio. Ella compartió que había perdido a su hijo en el accidente del autobús hace muchos años y que, durante décadas, había cargado con el peso del dolor y la culpa. Sin embargo, al ver el documental de Eduardo, pudo finalmente hallar la paz y el consuelo que tanto anhelaba. Este testimonio conmovió profundamente a Eduardo, reafirmando su convicción en el poder de la verdad para sanar heridas y liberar almas atormentadas. Cada día, se reafirmaba en la importancia de su labor como periodista y como narrador de historias con significado. Aunque la Ruta del Silencio siguió siendo un lugar misterioso y enigmático, ahora también era un sitio de esperanza y transformación. Y en el corazón de Eduardo, la experiencia de la carretera y las almas que allí descansaban seguían siendo un recordatorio de que, a veces, en los lugares más oscuros se encuentran las respuestas más valiosas y sorprendentes.